Bueno, y en medio de las conmemoraciones de la Semana Santa, una encuesta de la Universidad Central reveló que el 73% de los chilenos le tiene poca o ninguna confianza a la Iglesia Católica. Esto en gran medida a los casos de abusos sexuales cometidos por los sacerdotes. Queremos conversar en mayor profundidad respecto a este tema, estos resultados de este trabajo. Es por eso que nos acompaña en CNN Chile la experta en temas de ética, Guillermina Guzmán. Gracias por estar junto a nosotros. Gracias a ti, Viviana. Interesante analizar este estudio, claro, además una fecha simbólica para el mundo cristiano como es el Viernes Santo. Un 73,3% de los chilenos tiene poco o ninguna tipo de confianza en la Iglesia Católica. ¿Qué nos quiere decir esto? Ahí hay una vinculación, por ejemplo, al tema de los abusos de menores, que es algo que podríamos decir, golpeado a la Iglesia a nivel mundial. Pero en particular en nuestro país, ¿qué está pasando con la institución de la Iglesia Católica en nuestro país? Sin duda, aquí se deja de manifiesto una tremenda y potente crisis que debiésemos tomarla como una oportunidad para poder revisar. Esto de creer y confiar va muy de la mano. Creer es un acto, ¿no es cierto?, que el ser humano realiza y que está avalado por la confianza. De alguna manera, cuando esas instancias se van rompiendo, lo único que nos queda es desistir. Y si aquellos que van dirigiendo no nos vuelven a dar la confianza para poder optar por ellos, indudablemente la gente va haciendo un paso al lado. Y esto es muy potente porque afecta la escala de valores. Exacto, ahora también estaba buscando justamente en la ficha técnica la fecha de este estudio para ver si es que en la situación, por ejemplo, del obispo Barros en Osorno, o una cosa que recientemente estábamos revisando un informe, la situación del padre Costa Duat en la Universidad Católica, también puede influir en la percepción que están teniendo los chilenos con respecto a la Iglesia Católica. Estos hechos, ¿tiene alguna injerencia también en este resultado? Mira, básicamente a mí me ocupa y me preocupa la situación del padre Costa Duat, un sacerdote jesuita. Él es doctor en Cristología por una universidad de Roma y es una voz que tiene mucha potencia. No obstante eso, hay de pronto algunas directrices que tal vez sin mayor fundamento están cuestionando lo que un experto sabio en aquello que hace está demostrando, y esto va solamente tomado por una cuestión de una percepción individual. Entonces, ¿cuál es el fundamento si nosotros tomamos que hay alguien que es eminencia en aquello que hace? ¿Qué es lo que en verdad le estoy cuestionando? Porque eso todavía no está claro. Y también ahí cabe un poco la reflexión respecto al tema de discernir, de la diferencia, porque finalmente la sensación que queda, que lo que hay detrás de esto es que a las altas jerarquías de la Iglesia no le gusta el estilo ni las temáticas que aborda el padre Costa Duat. Más allá de la explicación, podríamos decir, pública que se ha entregado con respecto a este tema. Y ese es el énfasis un poco que se ha puesto tanto de su congregación, de los jesuitas, y además también de los propios estudiantes de la Universidad Católica, que también se sienten un poco vulnerados en su libertad de enseñanza. ¿Qué pasa con eso? Cuando finalmente vemos también que la Iglesia ejerce un poco un rol que no da espacio tal vez a las diferencias, a los matices. Bueno, eso no solamente hoy día en nuestro país en la Iglesia. De pronto manifestar un punto de vista que puede tener argumentos sólidos, diferente al del otro, hace que seas cuestionado. Sin embargo, ese otro punto de vista es tan válido como el propio. Y hay una instancia que creo yo se está perdiendo. Y eso tiene que ver con la confianza y con la credibilidad. Es la instancia de sentarse a conversar las diferencias. Puede haber puntos de acuerdo, pero la obcecación de pronto nos lleva a manifestar una línea muy sesgada que no nos permite hacer el macro. Ahora, ¿cuánta responsabilidad en esto tiene que ver justamente quienes están encabezando la institución católica en nuestro país? Porque aquí hay un caso puntual de una diferencia. En el caso de el obispo Barros sabemos que esto lo decide el Papa, pero hay toda una ciudadanía que se expresa en contra y que tampoco es escuchada. Hay personas que vinculan en el caso del obispo Barros, lo vinculan a él con abusos sexuales cometidos por el caso Caradima. Entonces, ¿qué pasa cuando no se escucha esa voz ciudadana y al parecer todo esto se concentra en las decisiones que están tomando cierto grupo de la Iglesia, que tal vez definitivamente se pierde la credibilidad? Y ya te he dicho, la credibilidad va de la mano con la confianza. Entonces, cuando hay un sesgo en la entrega de información,
Si yo no tengo la información completa, indudablemente voy a tomar decisiones equivocadas. Y entonces ahí también hay una cuestión que la ciudadanía hoy se manifiesta, y se manifiesta abiertamente en todos los ámbitos, y se manifiesta porque también maneja información. Están ustedes que entregan información, están los medios escritos que entregan información, está la proactividad de las personas en buscar información cuando algo nos interesa. Y eso no lo podemos perder de vista. Es decir, a mí me interesa esto, agotar las instancias de poder saber, de poder tener conocimiento para poder optar por una opinión que tenga un argumento sólido y que de alguna manera yo la pueda manifestar. Guillermina, y en ese sentido tal vez la Iglesia se está viendo interpelada por una ciudadanía más empoderada. Hemos hablado muchísimo de eso respecto a la poca credibilidad que hay en general de las instituciones en nuestro país. ¿Para qué revisar tal vez las instituciones políticas, el Congreso, el gobierno? Están hoy con una bajísima aprobación, hay poca confianza en general entre nosotros mismos. ¿Se está viendo afectada también la Iglesia por esta situación generalizada o es más bien una excepción que se suma también a esta situación general, podríamos decir? Yo creo que la historia de la Iglesia Católica en Chile viene aumentando paulatinamente esto de poner en jaque, poner en tela de juicio, porque ha habido mucha información que no se ha manejado bien, que no se ha hecho buen uso de ella, y porque ha habido en diversas instancias un poco no enfrentar y afrontar. ¿Qué cuesta actuar con la verdad? Pero ese es un valor que va en franca retirada, porque hay intereses muy peculiares que de alguna manera se instalan y se van validando. Entonces, el valor de la mentira por sobre la verdad parece ser que está dejando escollos que no podemos y no debemos por ningún motivo hacer válidos. Entonces, la Iglesia Católica, que ha sido una institución en Chile tremendamente poderosa, no olvidemos sesgos en educación, en la regulación de matrimonio civil, cómo ha influido la Iglesia Católica en la toma final de decisiones. Y entonces, estar en tela de juicio hoy día por falta de credibilidad, a mí me parece grave. Y en ese sentido, tú abordas un tema que es muy interesante, el rol que tiene la Iglesia en muchísimos de los grandes temas que se debaten en nuestro país. El tema de la educación, por ejemplo, fue clave el rol que tuvo ahí. Pero por otro lado vemos esta poca credibilidad, esta poca confianza en la institución, pero seguimos viendo el rol que ocupan, podríamos decir, a nivel de poderes, de influencia. ¿También eso nos quiere decir algo tal vez de esta poca confianza, del rol que está teniendo la Iglesia en el debate de ciertos temas en los cuales la ciudadanía parece que no tiene la misma reflexión que la Iglesia? Indudablemente, y tú has tocado ahí una palabra que es clave, la reflexión. Y de eso hoy día parece ser que estamos ausentes. Parece ser que de pronto estos actos de voluntad y voluntariosos principalmente no nos están permitiendo hacer la reflexión de fondo. Por otro lado, no te olvides que hay un sabor muy seductor en términos de la obtención del poder y el ejercicio del poder. Y en eso yo creo que hay que ser cautos. La Iglesia Católica está perdiendo muchos feligreses precisamente por estas conductas que no nos están validando como sociedad, ¿no es cierto? Y que de alguna manera están validando lo que es opuesto, lo que es un no valor. Entonces, de alguna manera, se produce el quiebre, y el quiebre es fuerte y en muchas instancias irreversible. Hay actos de humildad que de pronto debiésemos hacer, y yo creo que la Iglesia Católica también debiese hacerlo. Reconocer el error, rearmar el camino, ofrecer la disculpa correspondiente. No puede ser que la obcecación en algo que me estoy dando cuenta que no está bien, que no es bueno, permanezca. Claro, porque para muchos hay bastantes palabras, por ejemplo, del propio Papa Francisco, pero que en la práctica no se estarían llevando a cabo con esta Iglesia un poco distinta. Te queremos agradecer muchísimo, Guillermina, la posibilidad de conversar y reflexionar un poco respecto a este tema y estas cifras que arrojaron este último estudio. Y yo creo que ha sido también un momento cúlmine hoy Viernes Santo, que para la Iglesia Católica implica un momento de reflexión, claro, volver a ella. Perfecto. Muchas gracias, Viviana, por estar junto a nosotros. Bueno, les cuento que a esta hora nos vamos a trasladar